más hermosos del Perú, en Punta Sal, una playa de arenas doradas, sol ígneo, cielo azul y mar espumoso, muy cerca de la frontera con el Ecuador. Estaba allí para pasar las fiestas patrias. Yo vivía entonces en Londres, pero volvía todos los años al Perú por temporadas que a veces se prolongaban 2 o 3 meses. Mi vida estaba dedicada fundamentalmente a escribir, a dar conferencias, de manera esporádica, a dar cursos universitarios en Estados Unidos, y tenía la sensación de que esa sería más o menos mi rutina por el resto de mi vida. Sin embargo, a partir de ese 28 de julio, y por culpa de nuestro joven presidente de entonces, el doctor Alan García Pérez, la política entraría de manera inesperada y violenta a trastornar esa rutina. Ese 28 de julio, el presidente García, en su discurso tradicional ante el Congreso, anunció de manera súbita e inesperada su intención de nacionalizar y estatizar todos los bancos, las compañías de seguros y las financieras del Perú. Son sus palabras literales. Lo escuché en una playa, en una radio portátil, con gárgaras y con ecos, junto a un señor ya de edad y con una mano de cuero, al que le oí comentar esta noticia con flema británica. Dijo: hace 18 años me enteré por un periódico que el general Velasco me había quitado mi hacienda, y ahora por esta radiecita me entero que el presidente García acaba de quitarme mi compañía de seguros. ¿Qué cosas, no, mi amigo? Y con toda tranquilidad se levantó y fue a zambullirse en las aguas espumosas del Océano Pacífico. Yo confieso que no recibí la noticia con semejante serenidad, sino con angustia, indignación y la sospecha, casi la certeza, de que se abría una nueva etapa de desventuras sociales, económicas y políticas para mi país. No era para menos. ¿Qué iba a ocurrir? Las decenas de empresas estatizadas serían pagadas en bonos inservibles, como les había pagado el general Velasco a los expropiados por la dictadura militar que presidió, los dueños de ingenios, los dueños de minas, los dueños de distintas empresas. Había 7 empresas públicas cuando el dictador Velasco tomó el poder, y había 300 8 años después, cuando terminó la dictadura, todas quebradas. Las peores víctimas de la medida de estatización de todo el sistema financiero no serían los banqueros, serían fundamentalmente los pobres. Las gentes del partido de gobierno y sus amigos tomarían esas empresas al abordaje, ni más ni menos que como los corsarios y los piratas abordaban a los galeones españoles durante la colonia en el mar del Caribe. A partir de entonces los bancos serían administrados no con un criterio técnico y profesional, sino político. Por política se nombrarían los cargos, se decidirían los ascensos y, mucho más grave todavía, los créditos. La ineficiencia, la corrupción harían de las suyas en el sector financiero nacionalizado, como había ocurrido con las cerca de 300 empresas agrarias e industriales que la dictadura del general Velasco nacionalizó. A quienes hacíamos críticas de esa índole, el gobierno lo respondía: no es el gobierno el que nacionaliza el sistema financiero, es el Estado, es decir, son todos los peruanos.
La diferencia entre gobierno y Estado solo es una realidad en las democracias avanzadas. No lo es, desde luego, en las dictaduras y tampoco lo es en las democracias principiantes o semidemocracias del tercer mundo. Allí, quien toma el gobierno se apodera del Estado, se confunde con él y suele convertirlo en su botín. La nacionalización de todos los bancos, los seguros y las financieras iba a poner en manos del gobierno peruano el control de los créditos, un arma realmente poderosísima para premiar la adulación, el servilismo de los medios de comunicación y también para castigar, empobreciendo y quebrando a los medios y a los órganos críticos y adversarios de su gestión. La nacionalización del sistema financiero iba a convertir al gobierno en el dueño prácticamente de la publicidad. Y el manejo de la publicidad con un criterio político haría las veces de un sistema de censura encubierto, muchísimo más eficaz, muchísimo más hipócrita también que la censura explícita. Es decir, a muy corto plazo, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de crítica se empobrecerían y acaso desaparecerían del Perú. Desde el primer momento presentí que la estatización del sistema financiero no solo iba a traer más pobreza, más corrupción y más atraso económico a mi país, sino también iba a significar a la corta o a la larga un desplome de la democracia, su sustitución por un sistema autoritario o totalitario en que el gobernante podría eternizarse en el poder a la manera de un Fidel Castro. Y además, lo peor, me decía yo en la zozobra de esos días de finales de julio de 1987, es que la medida tomada por el presidente Alan García va a ser popular, va a tener el respaldo masivo del pueblo peruano. ¿Acaso alguien quiere a los banqueros? ¿No son los banqueros el símbolo de la explotación, del privilegio, de la riqueza? La medida había sido tomada muy astutamente para buscar un chivo expiatorio de los fracasos económicos que tenía ese gobierno ya en sus 2 años de ejercicio. El pueblo peruano, me decía yo, realmente espantado, va a aplaudir regocijado esa soga que le está poniendo el gobierno en el cuello y que terminará por asfixiarlo. Afortunadamente en esto me equivoqué garrafalmente. No fue así. Empleados de los bancos, de las compañías de seguros, de las financieras, amenazados, salieron a la calle en pequeños grupos desde el mismo 26 de julio, al día siguiente del famoso discurso, a protestar. Y lo hicieron en el centro de Lima, en ciudades de provincias, en pequeñas marchas y mítines que sorprendieron a todo el mundo, empezando por mí. ¿Qué había sacado a la calle a esos empleados y empleadas de los bancos, de los seguros, de las financieras? A muchos de ellos seguramente el recuerdo de lo ocurrido en el Perú cuando el general Velasco Alvarado y su gobierno participacionista y socialista nacionalizó las empresas privadas. La inseguridad en la que se hallarían al día siguiente de la toma
por el gobierno de esas empresas. La arbitrariedad dentro de la cual trabajarían a partir de entonces convertidos de empleados de empresas privadas en burócratas. Muchos no querían que se repitieran las injusticias que tenían en la memoria y eso los empujó a la calle. De todas maneras, ver esas pequeñas manifestaciones a muchos que nos había deprimido profundamente la noticia nos levantó el ánimo. Corté mis vacaciones, regresé a Lima y escribí inmediatamente un artículo que con el título de Hacia el poder totalitario apareció en el diario Comercio el día 2 de agosto. En él exhortaba a los peruanos a oponernos a esa medida si quisiéramos que nuestra democracia sobreviviera. Debo decir que lo hice para dejar sentado un testimonio de protesta, pero sin esperanza alguna de ser escuchado por mis compatriotas. Al mismo tiempo, con un grupo de amigos con los que hacía muchos años nos reuníamos por lo menos una vez por semana a cenar y a chismear, un grupo compuesto por 3 arquitectos, Luis Miro Quesada, Freddy Cooper y Miguel Cruchaga Belaunde, y por el pintor Fernando de Cislo, redactamos un manifiesto para el que conseguimos un centenar de firmas y que salió en los diarios el 5 de agosto con el título de Frente a la amenaza totalitaria. Yo lo leí la víspera en un canal de televisión y lo reprodujeron al día siguiente varios diarios. Allí exhortábamos a los peruanos a oponerse usando todos los medios pacíficos posibles a una medida que significaba la concentración del poder político y el económico en un partido gobernante, lo que traería de manera inevitable a la corta o a la larga el fin de la libertad de expresión y consecuentemente el de la democracia. A partir de ese momento ocurrió algo vertiginoso que si yo fuera creyente diría milagroso. Decenas, centenares, miles de personas se movilizaron espontáneamente, no solo en Lima, sino en todo el Perú, en apoyo de nuestro manifiesto, haciendo correr el mismo manifiesto con nuevas firmas, escribiendo cartas, llamando por teléfono, presentándose en mi casa para ofrecer su ayuda, con un entusiasmo y con una generosidad y un idealismo enormes de las consecuencias de la estatización si ésta prosperaba. Entre los ataques que empecé a recibir en esos momentos, tengo siempre presente un artículo insidioso en el que una periodista decía haber visto salir de la puerta de mi casa a una procesión de banqueros. Conocí a algunos banqueros a los que había conocido en una reunión social, pero no tenía amigos entre ellos, y lo que puedo asegurar categóricamente que entre las centenares, entre los millares de personas que en esos días, semanas y meses que duró la campaña contra la estatización, no hablé una sola vez con un solo banquero. Fueron profesionales, empleados, académicos, artistas, las personas que fundamentalmente se movilizaron y nos ayudaron a ese grupito inicial de inexperimentados políticos a organizar la movilización en la Plaza San Martín que tendría lugar el 21 de agosto. El de la idea, si no me equivoco, fue
un nuevo amigo al que conocí en esos días, que tal vez algunos de los presentes lo recuerden, el ingeniero Luis Felipe Thorndike Beltrán, Pipo Thorndike. Creo que fue este empresario, amante del arte, liberal de verdad, hombre entrañable y de humor, el que tuvo la idea de salir a la calle a defender nuestra idea de la democracia, de la libertad, de la empresa privada, de la economía de mercado, para responder al gobierno, inquieto con los manifiestos, los artículos y los síntomas de resistencia a la medida. El presidente Alan García había decidido sacar a las masas a la calle, esa fue su expresión, e inició efectivamente una serie de manifestaciones que, comenzadas en Lima, siguieron luego por las ciudades del norte del Perú. Pipo Thorndike, Lucho Bustamante, Miguel Vega Alvear, amigos que trabajaron también muy activamente conmigo en esos días, estuvieron seguros que sí había masas que salieran a la calle para enfrentarse a las masas que defendían la nacionalización en nombre de la libertad, en nombre de la democracia y en nombre de un verdadero progreso. La manifestación tuvo lugar, como digo, el 21 de agosto, en un sitio clásico de las manifestaciones políticas peruanas, la Plaza San Martín. Allí pronuncié el primer discurso político de mi vida. Con la excepción de Miguel Cruchaga, que había sido militante de Acción Popular, ninguno de nosotros teníamos experiencia política. La cantidad de independientes que participaron en la organización de este encuentro de la libertad, así lo llamamos, fue gente que prácticamente jamás había participado en política y mucha de ella había tenido siempre una cierta resistencia a acercarse incluso a la política. La manifestación fue un gran éxito, fue verdaderamente multitudinaria y entre ellas miles de personas que por primera vez en su vida asistían a un mitin político. Cuando vi cómo se iba llenando la Plaza San Martín, cómo se iban repletando todas sus bocacalles, y oía a mis amigos calcular que allí había por lo menos 10,000, 20,000, 70,000, 100,000 personas. Un verdadero escalofrío me corrió por el cuerpo de la cabeza a los pies. En la Plaza San Martín hablé absolutamente con toda claridad. Dije que no era el Estado, que no era la burocracia, que no era el sector público el que hacía progresar a los países, sino el empresario privado, sino la empresa privada, que era la que se adelantaba con imaginación y con olfato a entender las necesidades presentes y futuras de los usuarios y a crear los productos que necesitaban o iban a necesitar, y que era en un sistema de libre empresa donde se competía por satisfacer las necesidades de la sociedad y donde en esta competencia
se tenía éxito o se fracasaba, que surgía el verdadero desarrollo. Y que ese verdadero desarrollo exigía fundamentalmente la libertad, entendida como una unidad sin cesuras, porque libertad económica, libertad política, libertad social, libertad cultural, no eran libertades separables, sino entrañables. Una sola libertad, un solo motor, del que resultaba, cuando estaba activo, el verdadero progreso y lo que llamamos civilización. Dije que no íbamos a aceptar que el APRA se convirtiera en el caballo de Troya del comunismo en el Perú, porque los peruanos habían votado por el presidente Alan García para que subiera al gobierno, pero no para que subiera el Partido Comunista disfrazado de aprista y empezara la socialización de la economía peruana. Ya habíamos visto a dónde conducía la socialización que la dictadura militar del general Velasco infligió al Perú, no solo paralizando su desarrollo, sino retrocediendo los 20 o 30 años. El éxito de la manifestación fue tan grande que nos animamos a hacer encuentros de la libertad en 2 ciudades del interior, en nuestra tierra, Arequipa y en Piura. Las manifestaciones de Lima y de Piura fueron pacíficas, no así la de Arequipa, donde matones del partido aprista y matones de una de las facciones comunistas nos atacaron tratando de reventar la manifestación. Nosotros teníamos un pequeño servicio de seguridad compuesto por jóvenes, algunos muy jóvenes, estudiantes de universidad o de colegio, que dirigía, quiero nombrarlo por lo valiente que se portó, Fernando Chávez Belaúnde. Y estos grupos de jóvenes, con una gallardía francamente arequipeña, se enfrentaron a los matones armados de piedras y de palos, y aunque quedaron algunos de ellos bastante contusos, no permitieron que reventaran nuestra manifestación y pudimos realizar el mitin de principio a fin. Tuvimos gran éxito. La ley de nacionalización del sistema financiero lo aprobó el Congreso, pero nunca pudo ser aplicada. Y finalmente se derogó. Desde luego que no fueron solo nuestros mítines, nuestros manifiestos, nuestros artículos los que impidieron la nacionalización. También las acciones de amparo ante el Poder Judicial de las empresas amenazadas, la resistencia, la batalla que dieron en el Congreso muchos representantes de los partidos de oposición. Hubo medios de prensa que criticaron enérgicamente la medida y desde luego una opinión pública, tanto nacional como internacional, que nos dio apoyo. Pero lo más importante de aquellos días, visto desde la perspectiva actual, fue, creo, que por primera vez ciertas ideas que hasta entonces eran impopulares y sobre los que una izquierda dogmática y una derecha conservadora, ya complejada ante la izquierda, habían conseguido desterrar de la vida política. A partir de ese día, esas ideas democráticas y liberales creo que comenzaron a ganar una cabeza de playa en el Perú. Recuerdo muy bien una conversación en uno de esos días con mi amigo Felipe Thorndike Beltrán, con Pipo Sondike, de quien, como recordaba, me hice muy amigo a lo largo de esa campaña. No puedo creer lo que estoy viendo, Mario, me decía. Te subes a un estrado en una plaza,
hablas de economía de mercado, de empresa privada, de propiedad privada, de inversiones extranjeras, de abrir las fronteras para que el Perú salga al mundo y para que el mundo venga al Perú, y en lugar de lincharte, te aplauden. ¿Qué está pasando en el Perú? En efecto, algo había empezado a pasar en el Perú en esos días. Una semilla había sido sembrada que empezaría a fructificar en los años siguientes, no de una manera directa, sino zigzagueante, con paradas, con retrocesos, hasta ir poco a poco ganando consensos, extendiéndose y creando una nueva cultura política en el Perú que importantes sectores de la sociedad harían suya. La batalla contra la nacionalización de la banca la ganamos porque había una democracia en el Perú. Alan García respetó el juego democrático. Pudimos manifestarnos en las calles, publicar manifiestos, escribir artículos críticos, protestar en el Parlamento, recurrir al Poder Judicial con acciones legales. Esto debió prestigiar a la democracia y darle un mayor arraigo en la población peruana. A largo plazo creo que fue así, aunque por desgracia no en el corto, pues cuando el golpe de Estado de Fujimori, en abril de 1982, un sector amplio de la sociedad lo apoyó, en gran parte por la inseguridad y el pavor que causaba entonces en el país el terrorismo sanguinario de Sendero Luminoso. Y a mí me apenó mucho, que muchos empresarios y banqueros que habían salvado sus empresas gracias a la democracia, apoyaran la destrucción de la democracia e hicieran causa común con la dictadura, una de las más violentas y corruptas de nuestra historia, que fue la dictadura del señor Fujimori. Pese a ello, sin embargo, lo que ocurrió en los meses finales de 1987 tuvo una secuela. Por primera vez en el Perú vimos asociados en la calle a hombres humildes y a hombres prominentes, a trabajadores comunes y corrientes y a empresarios de alto vuelo, del brazo y defendiendo una causa cívica cuyo designio no era la defensa de unos menudos intereses privados, sino la idea de que la libertad política y la libertad económica unidas podían sacar al Perú del atraso, del subdesarrollo, de la corrupción y la incultura. Esa alianza empezó a limpiar la imagen que el populismo y el marxismo, tan extendidos hasta entonces en nuestra vida pública, habían fabricado del empresario privado como un ser egoísta, codicioso, explotador, etc. En esos días, otra imagen surgió de lo que representa el empresario privado. La idea que tiene de él el pensamiento liberal, que ve en el empresario el motor del progreso, de la creación de empleo, de riqueza, es decir, la fuente primordial de desarrollo y de civilización. Creo que la derrota del intento de la nacionalización de la banca dio un golpe de muerte lenta, pero inequívoca e inevitable, a toda una ideología populista que estaba detrás del retraso y la pobreza del Perú
que está detrás del retraso y la pobreza de toda América Latina. La idea insensata, absurda, negada una y otra vez por la historia pasada y reciente, de que el Estado debe ser el principal productor de la riqueza nacional y que ésta debe prosperar entre alambradas y fronteras, protegida de la dependencia, es decir, de la voracidad extranjera, del riesgo de las transnacionales, y de que el burócrata, no el empresario, debe ser el motor del desarrollo. Nunca más desde entonces volvió a tener vigencia esta cultura en la vida política peruana. A partir de entonces, una noción más moderna, más democrática, liberal, ha ido reemplazando a esos estereotipos que habían regido la política de muchos gobiernos, no solo de izquierda, sino también de una derecha conservadora y mercantilista que creía más en el privilegio y en la renta que en la libertad y la competencia. En el Perú de hoy, aquellas ideas populistas a las que nos enfrentamos en los encuentros de la libertad son simplemente impensables. Lo que quiere decir que muchos peruanos aprovecharon de manera creativa aquella experiencia histórica. El primero de ellos, sin ninguna duda, el presidente Alan García. En su segundo gobierno no solo no intentó nacionalizar una sola empresa, privatizó varias de ellas, defendió la economía de mercado, alentó la inversión extranjera y desde entonces se ha convertido poco menos que en un liberal clásico y manchesteriano. Nunca recordaré, después de nuestros feroces encuentros del año 87, durante su segundo gobierno, haberlo visitado en Palacio para agradecerle un gesto amable que tuvo conmigo cuando yo estuve enfermo, oírle decir esta frase inolvidable: Mario, tú y yo somos los únicos liberales que existen de verdad en el Perú. En buena hora para el Perú, en buena hora para el presidente Alan García. Desde la caída de la dictadura de Fujimori, 3 presidentes se han sucedido en el gobierno del Perú. El presidente García, el presidente Toledo y el presidente Humala. Creo que sería un eufemismo decir que entre ellos no se quieren. ¿Acaso probablemente se detestan? Y sin embargo, el modelo que nosotros defendimos en la Plaza San Martín, en Arequipa, en Piura, en aquellas jornadas inolvidables, es el modelo que esos 3 presidentes adversarios han respetado escrupulosamente. Y es gracias a ese modelo y a las ideas que conforman ese modelo y a las políticas que inspiran esas ideas que el Perú de hoy día es lo que ustedes acaban de escuchar al ministro de Hacienda describir con cifras que desde luego a cualquier peruano le levantan el corazón y le hacen ver la enorme distancia que existe en el Perú de nuestros días con el Perú de ayer y el de central de ayer. En el Perú han surgido a partir de entonces unos consensos que son los que explican esa continuidad, esa estabilidad que nos ha traído no solo un desarrollo muy notable, la reducción de la pobreza, el crecimiento de las clases medias, sino una imagen internacional que en los muchos años que yo llevo viviendo en el extranjero no he visto nunca sobre mi país. El país seguro para la inversión, el país con reglas estables
y estimulantes que garantizan a los empresarios una estabilidad y una legalidad y una libertad que justifican el esfuerzo, la aventura, la exploración. Espero que así siga, espero que así sea, espero que las enormes deficiencias que todavía enfrentamos, las enormes desigualdades que arrastramos, vayan siendo superadas por una política cada vez más sustentada en la libertad, en la competencia, en la apertura, en la integración al mundo, es decir, en ese modelo, el único que ha sido capaz de sacar a los países de una manera relativamente acelerada de la pobreza y traerles prosperidad, reducir las desigualdades y crear un sistema de oportunidades donde cada cual puede intentar por lo menos materializar sus sueños y sus anhelos. Quisiera terminar con una pequeña reflexión que me saque del Perú y me acerque a algunos países hermanos. Al igual que el Perú, por fortuna, otros países latinoamericanos, y por las mismas razones y por las mismas ideas, vienen creciendo y modernizándose a un ritmo muy notable. Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, República Dominicana, donde yo acabo de estar unos días y donde he visto con gran alegría, por lo mucho que quiero ese país, el extraordinario avance económico, social, político, cultural, que gracias a la libertad tiene una isla que padeció una de las más atroces y sanguinarias dictaduras de América, la de Trujillo. Pero hay desgraciadamente otros países en América Latina que en lugar de avanzar, retroceden por su empeño empecinado en seguir practicando la demagógica ideología estatista, dirigista, autoritaria, que ha fracasado en todo el mundo y que en todas partes solo ha servido para aumentar la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y el autoritarismo. En estos mismos días, en un país vecino, parece mentira, un gobernante cangrejo, de esos que se empeñan en hacer retroceder a su país en vez de hacerlo avanzar, se propone apoderarse civilinamente del sistema bancario mediante medidas que lo pondrían de rodillas y a merced de los caprichos gubernamentales. Queridos amigos ecuatorianos, no lo permitan. Hagan lo que hicimos los peruanos hace 25 años. Utilicen todas las armas de la democracia para defender pacíficamente la libertad de empresa, la libertad que es la única garantía real del desarrollo y la justicia social. Si esa medida prospera, si nacionalizan indirectamente todo el sistema financiero ecuatoriano, no será la justicia social, será la ineficiencia, será la corrupción y a la corta o a la larga la desaparición de la democracia y su reemplazo por una dictadura populista. Todavía quedan en Ecuador muchos espacios de libertad. Aprovéchenlos, movilicen todos los instrumentos a su alcance en defensa de aquellas empresas amenazadas, defendiéndolas de la voracidad de los politicastros. No crean que defienden a los banqueros, a los ricos, se defienden ustedes mismos, defienden a los pobres, defienden a sus hijos y a sus nietos de las nefastas consecuencias que a la corta o a la larga tiene siempre el populismo estatista para el conjunto de la sociedad y sobre todo para los pobres,
los que no tienen cuentas en el extranjero, los que no tienen dónde escapar del desempleo, de la falta de oportunidades, de la asfixia, de la arbitrariedad y los atropellos que trae siempre consigo toda dictadura. Todavía están a tiempo. No caigan en la trampa en que cayeron los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos. Sería tristísimo que a los queridos hermanos ecuatorianos les pasara lo que a la familia de los Buendía en la página final de esa célebre novela que estoy seguro todos ustedes han leído, 100 años de soledad, no volver a tener una segunda oportunidad en esta tierra. Hago votos por el éxito de la Asamblea de FELABAN y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Mario Vargas Llosa por esta interesantísima conferencia, que gracias a Dios para los peruanos nos recuerda los malos tiempos y también nos recuerda lo bueno que fue luchar en ese momento, como usted ha dicho, por la libertad, no por un interés, sino por la libertad. Ese era el lema en esa época. Los que lo seguimos de jóvenes lo recordamos. Era Perú, Perú, despierta ya a defender tu libertad. Qué suerte que es nuestro pasado. A nuestros amigos de otros países de América Latina, que como bien ha mencionado el doctor Vargas Llosa, están atravesando la amenaza estatista, ojalá que esto les sirva para comunicar a sus pueblos, a sus compañeros, que estas políticas tienen que combatirse todos unidos. Ahora invito al señor Oscar Rivera a que acompañe al doctor Mario Vargas Llosa a dirigirse hacia la sala